Hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar en este tiempo, compartir con ustedes acerca de este ministerio de varones, la importancia de que tengamos estudio de la palabra para nosotros como hombres, como lo que Dios ha establecido para nosotros en la vida de los seres humanos, principalmente en nosotros como varones. Entonces, de verdad, qué bueno, gracias a Dios que damos inicio, ¿no? Un nuevo comienzo a este ministerio. Ahorita lo podemos ver a través de redes sociales, en línea, porque bueno, no estamos todavía en tiempo para estar algo presencial, ya lo iremos viendo también, se van a dar algún tipo de reunión vía Zoom, va a haber alguna reunión también presencial, donde podamos estar todos en esa armonía, en esa unidad como varones, pues compartiendo, ¿no? Y pues dando testimonio también, ¿por qué no? De lo que Dios va haciendo en nuestra vida a través de las enseñanzas de la palabra. Mira, varón, de verdad, la situación que hoy se vive es una situación muy difícil, ¿sí? Es una situación muy complicada que en específico, de acuerdo a este ministerio, en el hombre, ¿sí? Ha causado muchos estragos, ha causado una situación de crisis en la parte varonil, ¿sí? Se ha perdido esa parte de la hombría, se ha perdido esa parte de la varonilidad, ¿sí? Lo que nos deja ver esto, la crisis que se vive, es lo vulnerables que como hombres somos. El paso del tiempo lo único que nos ha mostrado es esa debilidad, es esa fragilidad. Y eso, cuando me refiero a fragilidad, debilidad, no me refiero a fuerza física, sino me refiero a que como hombres, en el género hombre, ¿sí? Somos susceptibles a enfermarnos, somos susceptibles a fracasar. Entonces, todo esto nos deja ver, ¿no? que los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, como lo vamos a ver el día de hoy, y esto ha deteriorado, ¿sí? La vida del hombre, en específico me refiero del varón, ¿sí? ¿Cuál es la causa de esta crisis? ¿Cuál es la causa de lo que se está viviendo hoy en día de ese deterioro en los hombres? Es el pecado. O sea, no podemos buscar otra cosa, no podemos buscar otra causa. Es el pecado, ¿sí? Hace varios años, cuando hablábamos de hombría, de masculinidad, tenía que ver con el que gritaba más, el que golpeaba más fuerte, el que ordenaba, el que imponía su autoridad. Pero también se veía esa parte de la masculinidad o la hombría en relación a que era el que solamente traía la provisión para la casa, el que tenía que salir a trabajar y traer el dinero. Eso se dedicaba el ser humano, ya el hombre principalmente. Ya todo lo demás, se salía con los amigos, se iba al fútbol y todo, él era el estereotipo, ¿no? Del hombre. Ahora, el hecho de los años que siguen pasando, que la maldad sigue aumentando, ha traído esta crisis, ha traído una confusión en cuanto a lo que es el varón, la función, el rol del varón. Nos enfrentamos a situaciones hoy en día graves de falta de masculinidad. Se han perdido los principios básicos, se han perdido valores en la vida de los hombres. El hecho de que el varón sea el proveedor, también se ha perdido que sea el protector, que sea el que ama, que sea el que es caballeroso. Eso se ha perdido ya, la caballerosidad ya no existe en los hombres, ya no existen los varones. Ya hoy en día lo que el mundo, la corriente del mundo ha traído, eso se ha ido perdiendo. Ya los varones ya no se quieren casar, ya no quieren formar familias, ya no quieren educar a los hijos, ya es más, ya ni siquiera quieren ser proveedores del hogar, ya dejan esa función a las esposas, a la mujer, ya dejan que la esposa pues trabaje también y que aporte, porque pues, para que nos alcance para todos los gustos que queremos. Y eso, en lugar de llamarlo modernidad, estamos cayendo en una situación de crisis, porque ya ahora los varones se quieren quedar en casa, ya no quieren salir a trabajar, ya no quieren ser los responsables de educar a los niños, ya no quieren ser los responsables de guiar, ya no forman hombres, ya no forman varones. ¿Por qué? Porque le están dejando toda la función a la esposa.
De verdad es una crisis. De verdad que es grave lo que hoy se está viviendo en la parte de los varones. Los varones se han caído en una situación de comodidad, donde ya no quieren salir. Es más, ya los varones no quieren salir de la casa de sus papás. Quieren quedarse a vivir con los papás, ya no quieren la responsabilidad de mantener un hogar, de ser los que cuiden un hogar. Ya no quieren tener hijos, no se quieren casar. De verdad que es una crisis, es una situación que se está deformando hoy en día acerca de lo que es la vida del varón. Y toda esta confusión, ¿sí?, ha llevado al desenfreno en el ser humano, en los varones, a una situación de insatisfacción. Ya nada lo llena. Ya no es el matrimonio, ya no es la pareja, ya no son los hijos, ya quiere vivir una vida solo, ya quiere vivir pues para sus propios gustos. Esto ha llevado hasta el punto de no querer saber de Dios. Y alguien me puede preguntarse, alguna persona que esté escuchando, que no sea creyente, va a decir, ¿y por qué metes a Dios en esto? Bueno, porque Dios nos da las bases, nos da los fundamentos de lo que es la función del varón, de lo que es la función del hombre, ya sea como individuo o como parte de una familia. Porque este tipo de enseñanzas no solamente es para varones casados. Este tipo de enseñanzas que Dios nos da también es para varones que son solteros. ¿Por qué? Porque un día, cuando Dios nos regresa a un orden, cuando Dios nos permite regresar a lo que Él estableció en un principio, se va a dar cuenta de la necesidad que tiene de la palabra de Dios para cuando forme esa familia, cuando forme hijos, cuando tenga esa responsabilidad de amar a su esposa. Entonces, es necesario, ¿sí?, es necesario que conozcamos acerca de la palabra de Dios, de lo que nos habla de los varones. Porque Dios es el creador, Dios es el sustentador de todas las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esta situación que hoy se vive, de esta deformación en la masculinidad, en donde el hombre, perdónenme que lo diga, pero es así, ha dejado de ser hombre? Vamos a leer en la Biblia, vamos a la carta a los Romanos, allá al capítulo número 1, del versículo 18 al versículo, déjenme checar, al versículo 32, perdón. Vamos a leer Romanos 1, versículo 18, vamos a leer primeramente hasta el versículo 24. Romanos 1, 18 al 24, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se ha manifestado por todo lo que hay. Su poder creador, su poder sustentador, todos lo podemos ver en lo que existe, ¿sí? Los árboles, las plantas, los animales, el aire, el sol. Ahí está manifestado el poder de Dios. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Todo esto nos está remitiendo a lo que es el pecado, ¿sí? El pecado en la vida del hombre. Cómo el pecado lo ha llevado a querer razonar las cosas, a querer entender las cosas a la forma humana, no a la forma de Dios. Dice el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué nos está mostrando aquí? La decadencia en el hombre y mujer. Aquí hablamos de general, hombre y mujer, ¿sí? Hay una decadencia, hay una deformación por causa del pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano ha querido razonar, ¿sí? Se ha apartado de Dios, ha querido dejar a Dios fuera, y entonces empieza a querer razonar y empieza a querer buscar
bajo sus propios pensamientos, razonamientos, vivir su vida. Y ahí está el problema, porque ahí empiezan la decadencia, la deformación. Primero, las personas rechazan a Dios. Se hacen sus propias ideas de cómo debe ser su Dios. No el Dios de la Biblia, no el Dios creador, sino se hacen su propio Dios. De ahí caen en pecado. Codicia o envidia, odios, chismes, malicia, etc. Y por último, crece tanto ese pecado, esa maldad, ese odio hacia Dios, que entonces llevan a otros a odiar a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos están describiendo estos versículos que acabamos de leer. Dice el versículo 25 al versículo 27, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, fíjate lo que vamos a leer, esto es básico, esto es primordial, porque nos está mostrando, ¿sí?, hoy lo que se vive en el mundo, lo que apenas pasamos hace una semana, lo que se vive en todo el mundo, la situación tan grave de que se han alejado del orden de lo que Dios estableció. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo, aquí la Biblia lo menciona claramente, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El pecado ha distorsionado el uso normal, adecuado de los dones de Dios. Niegan a Dios y niegan entonces la forma en que Dios nos ha creado, hombre y mujer. Muchos dicen hoy en día, no importa lo que hagas, todo se vale por causa del amor, pero eso no es amor. Eso no es amor. Eso que se vive hoy en día es una perversión. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es perversión, no es el amor, no es el amor de Dios, el amor incondicional, sino son situaciones de verdad perversas que hoy viven los seres humanos, queriendo vivir como se les da la gana, queriendo actuar contrariamente a lo que Dios ha establecido desde un principio. Cuando Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Para qué? Para que se unieran y fueran una sola carne. Esto es perversión. Dice el versículo 28 al versículo 32, ahí mismo en Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, escúchame bien, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, o sea que son desaprobadas por Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Yo te lo dije, sí o no es lo que hoy se está viviendo. Por favor, hermanos, no nos ceguemos. Es lo que hoy vive el mundo. Hoy esto se vive en las familias. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mira, pudiéramos manejar una infinidad de ejemplos acerca de estos puntos, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Si Dios lo permite, en las diferentes enseñanzas que vayamos viendo, vamos a tocar situaciones claras, porque más que ser una enseñanza teológica, sí tiene que ver con el estudio de la Biblia, pero es más que nada una enseñanza práctica. Que Dios nos vaya hablando en la parte
práctica de las funciones, de la vida, del varón, de la masculinidad. Mira, somos creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia, la palabra nos enseña que Él es el creador de todo lo que hay. Lo podemos ver en el libro del Génesis, ¿sí? Nada tiene que ver el Big Bang, nada tiene que ver lo que se inventa en tantas situaciones, los científicos hoy en día, nada, ¿no? La evolución, no. Dios creó todo, los cielos, la tierra, la luz, la oscuridad, el sol, la luna. Todo lo creó Dios. Hasta el ser humano fue su creación más importante. Dice Génesis en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, versículos 26 y 27. Dice así: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces esto es doctrina fundamental, que consiste en que el hombre es producto de la creación, y el que hayamos sido creados por Dios, es porque lleva en sí la imagen divina. El ser humano lleva en sí la imagen divina, pero esta imagen, repito, por causa del pecado, se ha visto empañada. Ahora, pero a la vez, gracias a esa salvación divina de nuestro Señor Jesucristo, esa imagen divina puede ser restaurada por medio de Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él puede restaurar lo que se ha deformado, lo que hoy en día tanto se vive, de tanta deformación, de tanto deterioro. En Cristo podemos regresar a esa restauración. ¿Sí? Mira, cuando Dios nos creó a los seres humanos, nos puso atributos. En esa creación Dios nos dio atributos que se han deformado, que se han ido perdiendo. Son atributos de Dios mismo que ha depositado en los seres humanos, como el amor, la bondad, la misericordia, el ser compasivos, el ser fieles simplemente. Pero el pecado nos ha llevado a que se pierdan ese tipo de atributos. Se han deformado simplemente esos atributos por causa de la maldad. Empiezan a decaer, se dejan de practicar. Ya hoy el hombre no quiere ser fiel. El hombre ya no quiere ser caballeroso. ¿Por qué? Por la deformación, por causa del pecado. Fíjate hasta que su forma de pensar hoy en día en los hombres, en las mujeres, es: sí, yo practico el amor, pero a mi modo. Sí, yo voy a practicar el perdón, pero es como yo quiera. Sí, voy a ser compasivo con quien yo quiera y en la forma en que yo quiera. Y así en cada uno de esos atributos que Dios estableció, se han ido deformando. No es a la manera de Dios. No es como Dios los dejó para el ser humano. Pero en fin, estas enseñanzas que Dios nos está permitiendo, nos va a permitir ir estudiando, ir viendo cada semana, ahora que estamos iniciando este ministerio, es que podamos corregir, es que Dios nos lleve a través de su Hijo bendito Jesucristo a restaurar lo que se ha deteriorado, lo que se ha torcido, lo que se ha ido perdiendo. Que conozcamos los fundamentos, los principios de parte de Dios, que podamos aplicarlos a nuestra vida. Por eso estas enseñanzas sí están basadas en la palabra de Dios. No son teológicas, pero tiene que ver la palabra de Dios para nosotros. Yo espero que la mayoría de los que escuchan las enseñanzas son varones creyentes, pero si alguno no es creyente, me refiero a ser cristiano, un seguidor de Cristo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas permitir que Cristo venga a ser tu Señor y tu Salvador. Yo creo que este es un buen momento. Si vas a iniciar, si tienes ciertas dudas, ciertas inquietudes, o a lo mejor hasta enojo, mira, no permitas que ese enojo te lleve a decir: no quiero y no voy a escuchar. Mejor yo te invito a que vayas a Dios, que digas, que permitas que Dios te haga nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento tiene que ver con el empezar a disfrutar de una nueva naturaleza, una naturaleza que viene de parte de Dios.
andar en una nueva vida. A eso me refiero, la misma palabra lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la nueva criatura en Cristo empieza a andar como nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra. Entonces el nuevo nacimiento tiene que ver que te rindas a Él, que te rindas a Cristo, que te arrepientas de tus pecados y que Él venga a ser el Señor de tu vida. Entonces Él te va a poder ayudar, Él te va a poder guiar en esta vida, en estas enseñanzas, porque estas enseñanzas, repito, son prácticas. Y muchas veces, si no está Dios en nosotros, en la práctica te va a costar trabajo. Te vas a esforzar, pero te vas a cansar, o vas a decir esto no me gusta, o esto se me hace una tontería. Pero eso si estás sin Dios. Si estás en Cristo, si Dios es tu Dios y tu Señor, si Cristo es tu Señor, Él te va a ayudar. Él te va a permitir y te va a dar esas fuerzas, el poder, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces empiecen a cambiar las cosas en tu vida y en la vida de tu familia. En que podamos corregir todo aquello que estábamos llevando a cabo de forma incorrecta. Porque a lo mejor lo aprendimos del mundo, lo aprendimos en la escuela, lo aprendimos de la familia, pero todo eso, ¿sí?, ha sido deformado. Hasta de la televisión ha llegado a aprender el ser humano. Y es triste, pero todo ha sido deformado por causa del pecado. Y entonces la televisión, las personas, el mundo te lo enseñan como algo normal, pero que no es normal. Tenemos que corregir, tenemos que enmendar lo que está hoy en día está torcido. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 al 24, nos habla de esa corrección, de corregir el camino. Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué entiendes como entenebrecido? Como oscurecido, como que no hay una bruma que no te deja ver, que está cegado. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El pecado es lo que trae a la vida del ser humano, dureza de corazón. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no se dan cuenta de la maldad, ya ven la maldad como algo normal. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Esa es la renovación que va a hacer Cristo en nuestra vida. Nos despojamos de todo ese tipo de malformación en la cual fuimos criados, y entonces empezamos a formarnos o empezamos a revestirnos, dice ahí, de lo nuevo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El único que nos puede renovar, el único que te va a llevar al camino correcto, el único que te va a permitir corregir lo que estaba deformado, es Cristo Jesús. Por eso dice, revestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Esto solamente es por medio de Cristo. Vivir en la vanidad de la mente se refiere a la tendencia natural del ser humano hoy en día, que es pensar sin Dios, pensar lejos de Dios. Es creer, yo estoy bien, lo que hago está bien hecho, como he vivido hasta el día de hoy, está muy bien. Y eso no es la forma correcta.
Porque cuando te ves en el espejo del Evangelio, de la palabra de Dios, te das cuenta que estás deformado. Te das cuenta que estás deteriorado. Entonces, vamos a regresar a los principios, vamos a regresar a los fundamentos. Repito, este tipo de enseñanzas no es solamente para varones casados, sino también para solteros, para que empecemos a trabajar, empecemos a caminar en los principios de Dios. Porque aunque seas soltero, no quiere decir que lo que has hecho ha sido correcto. Aun cuando estás soltero, dices, yo no he deformado una familia, yo no he sido responsable de la deformación de unos hijos. Pues no, pero también te has perdido de la bendición de tener un matrimonio, de tener una familia, de poder criar unos hijos en el camino de Dios. Entonces, esto es bueno para nosotros, esto es bueno para los varones. Pablo mismo dice a los efesios que deben dejar la pasada manera de vivir de pecado y ahora volverse seguidores de Cristo. Mira, la vida cristiana es un proceso, o sea, la salvación es en un solo momento, el nuevo nacimiento es en un solo momento, pero empezar a caminar bajo los principios y mandatos de Dios no es de forma automática. Necesitamos empezar a llenarnos de esa palabra, empezar a conocer lo que Dios estableció para la vida de los hombres. Todos los pensamientos, todas las actitudes, ¿sí?, van a empezar a cambiar, ¿sí?, ahora que Cristo viene a formar parte de tu vida. Siempre va a haber un cambio, siempre va a haber un proceso de cambio, pero siempre ese proceso de cambio es para avanzar, no para retroceder. Porque en Cristo no estamos para retroceder, en Cristo es para seguir adelante, para buscar algo mejor, no en nuestras fuerzas, sino bajo la dirección de Dios. Tenlo por seguro que Dios va a llevar ese cambio en tu vida, siempre y cuando tú confíes, ¿sí?, en Él. Necesitamos a Dios para esta nueva vida, porque cada vez más, repito, velo en las noticias, velo en las calles, cada vez más se está deteriorando y degradando, ¿sí?, el ser humano. Cada vez se está hundiendo más en la maldad, cada vez se hunde más en el pecado, cada vez se está hundiendo más en la rebeldía. Pero gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad de un cambio, que podemos empezar a cambiar primero nosotros como varones y podemos ayudar a nuestra familia también a cambiar y que no sean arrastrados por este mundo. Que Dios nos permita ser ese instrumento para rescatarlos, ¿sí?, porque se acercan los tiempos finales ya los vivimos, ya estamos viviendo, pero cada vez se va a poner más difícil y nadie va a poder escapar del juicio final. Entonces, vamos a ser un instrumento en las manos de Dios, pero para que seamos un buen instrumento, primero hay que corregirnos nosotros y poder llevar a nuestra familia también a esa corrección. Vamos a ver otro versículo ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 17 primero. Efesios 5, versículos 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad, hermano, de verdad, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, estoy hablando de una escritura, ¿sí?, de hace más de 2000 años y que ya nos hablaba de los tiempos malos. Por tanto, dice la palabra, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es un insensato? Una persona que no tiene sesos, que no piensa. El sentido que nos dan estas palabras de la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 5, es un sentido de urgencia, porque los días cada vez van a ir empeorando y empeorando. Y entonces el llamado es actuar, pero actuar no de forma necia, sino con sabiduría, con sensatez, con prudencia, con inteligencia, no con necios. Los necios son todo lo contrario, imprudencia, insensatez, sin inteligencia, por impulsos. No, hermanos, de verdad, es tiempo de que pensemos, es tiempo de que usemos la razón, lo que Dios
nos ha dado para pensar, pero bajo los principios. El ser necios es bajo impulsos, ya no razonan, ya no piensan, simplemente se dejan llevar. Chécatelo en las marchas que luego hay, y les dicen, ¿y tú qué haces aquí? No sé, pero me gusta. Ya no piensan, ya no razonan. Hermanos, no seamos necios, no seamos insensatos. Si vas a enseñar a tus hijos, enséñales a pensar. Lo que el mundo reconoce o quiere reconocer como sabiduría, para Dios es necedad. Porque el mundo le dice a lo malo, le llama bueno. Y a lo bueno malo lo podemos leer en Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 20. Vamos a rápidamente ahí. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay, Dios mío, no lo encuentro. Isaías. Aquí está. Isaías 5:20. Dice así: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Cuidado, ese ay, hermanos, es de preocupación, es de cuidado. ¿Por qué? Porque es lo que hoy se vive. Hoy la gente le llama bueno a lo que es totalmente contra la naturaleza. De verdad, varones, seamos inteligentes. Dejemos de estar dormidos. Dejemos de estar perezosos. Dejemos de ser necios y empecemos a pensar. Empecemos a actuar. Empecemos a razonar. Los tiempos son malos, ¿sí? Ya lo leímos. Hoy la misma palabra nos enseña el carácter de los hombres en estos tiempos. Dice ahí la palabra en los días postreros. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Dice ahí: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, de esta lista que acabamos de leer ahí en la segunda carta a Timoteo, ¿en cuántas de estas características encajas tú o encaja tu vida o la vida de tu familia? De verdad, hermanos, este tipo de enseñanzas, este ministerio que Dios está permitiendo que empecemos o que nuevamente empecemos a darle esa seguimiento a las enseñanzas, es un reto. Es un reto que Dios está poniendo a nuestra vida para despertar, para salir de ese letargo, de esa apatía y dejar, hermanos, dejar que Dios nos guíe, que el mundo ya no venga a querer cambiar tu vida o tu familia, porque lo único que está haciendo es arruinarte o arruinarlos a ellos. La responsabilidad empieza de la cabeza, y la cabeza somos todos y cada uno de los varones, que ya tenemos una familia o vamos a formar una familia. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de despertar. Entonces los invito
a que demos ese seguimiento a las enseñanzas. Se va a estar mandando la enseñanza vía WhatsApp para que todos los varones que estén inscritos puedan recibirla, puedan abrirla y podamos todos aprender de lo que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. Habrá un tiempo donde podamos reunirnos también vía Zoom, todos los varones. Se mandará también todo, la clave y contraseña, para que podamos tener ese tiempo y compartamos como varones, que nos demos cuenta que sí hay varones que se esfuerzan, que sí hay varones que luchan, que quieren un cambio en su vida y en la vida de su familia. Y que nosotros mismos podamos invitar a otros varones a esto, porque las familias de verdad hoy en día se están perdiendo. El mundo está ganando mucho terreno en la vida de las familias y más en la vida de las familias cristianas. No lo permitamos. Hay que luchar. El reino de Dios, el evangelio es para valientes, no para cobardes. Hay una parte en la Biblia con la cual quiero terminar, que nos habla acerca de esa valentía, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, que dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y sed fuertes. Ese varonilmente quiere decir con valor. Hermanos, ahí es a donde se muestra verdaderamente la hombría. Ahí es a donde vamos a mostrar verdaderamente que somos varones de Dios. Me dio gusto estar con ustedes, compartir esta introducción, este inicio de estas enseñanzas. Hay que persistir, hay que seguir adelante. Déjenme terminar este tiempo orando, pidiendo a Dios que nos dé esa gracia, esa dirección para llevar este ministerio. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Gracias porque nos permites iniciar este ministerio, esta serie de enseñanzas, Señor. Que tú, Padre, queremos que seas el que dirija. Queremos regresar a los fundamentos, queremos regresar al orden, a los principios, pero te necesitamos, Señor. Necesitamos que seas tú el que nos dirija, el que nos lleve, el que nos enseñe. Padre, gracias te doy por cada varón, Señor, que está dispuesto. A lo mejor las cargas, el trabajo, las dificultades son muchas, pero el que nos puede dar ese deseo, esas fuerzas para seguir adelante, para aprender, para esforzarnos, eres tú, Señor. Por favor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para trabajar, para despertar, para esforzarnos y llevar a cabo esta labor, Señor, que tú nos estás llamando a hacer. Gracias, gracias, Padre, te doy a ti por todas las cosas, Señor. Recibe la honra y la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Si Dios lo permite, estaremos dentro de 8 días en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Gracias.